Bueno, queridos televidentes, una vez más estamos en el programa Cara a Cara. Les agradezco que nos permitan llegar a sus hogares a través de nuestro canal, el 83 en canal por cable o la señal por cable, cualquier otro puede ser, por la vía internet que nos pueden ver en todo el mundo. Un saludo muy fraternal a todos los compatriotas que nos ven en los Estados Unidos, en el Canadá y en cualquier parte del mundo donde se encuentre un guatemalteco. Va un cariño, va un saludo muy fraternal para ellos, para sus familias, y que Guatemala está en la lucha. Estamos en una debacle que creemos que la podemos enfrentar. El día de hoy va a estar con nosotros, vamos a tener como el tema anterior, que tuvimos un tema muy importante de la posible conflagración o tercera conflagración mundial que podría llegar a ser hasta una guerra termonuclear. Vamos a tener desde Washington, D.C., nos va un conferencista que se llama David Ramonet. David Ramonet es corresponsal de Resumen Ejecutivo. Ignacio Ramonet, de Washington, D.C., con amplia experiencia en asuntos internacionales y en cuestión de la Organización de Estados Americanos y las relaciones en Iberoamérica. También forma parte del periódico de Solidaridad de las Américas. Anteriormente fue corresponsal de IR en Resumen Ejecutivo en Venezuela, que eso duró 16 años, donde contribuía periódicamente a diversos medios impresos y a la radio. Fue coordinador de la Comisión Sindical Iberoamericana del Instituto Schiller, una organización civil dedicada a promover la participación de los sindicatos en la sociedad. Ha participado en los equipos económicos del proyecto de Lyndon LaRouche, Riemann, para hacer seguimiento a las economías nacionales y en particular trabajan diversos proyectos que enfrentan la crisis de la deuda externa en los países iberoamericanos. Entonces creo que ya tenemos en línea a David. David. En estos momentos está entrando su llamada. ¿Se escucha bien? Exacto, David. Bienvenido. Estás en el programa Cara a Cara y estamos ahorita al aire para tocar el tema de los diferentes escenarios que se nos están presentando este año para toda América Latina en cuestión económica y probablemente en la conflagración. ¿Aló? Yo no escucho bien. Ok, ¿me escuchás ahorita? David. Te escucho muy lejano. Oh, ¿y ahorita? ¿Ahorita? Te escucho lejano, como de una manera indirecta. Ok, aquí sí te escucho yo muy bien y quisiera que entráramos en el tema para que nuestros teleaudiencia pudiera escuchar los diferentes escenarios que nos confrontan este año. Bueno, claro, estamos empezando el año y en Europa tenían programados los bancos, entidades financieras, casas de bolsa, tenían con bombo y platillo preparado para el 2 de enero los 10 años del euro. Sin embargo, de manera inusitada, de repente, el propio Banco Central Europeo, que iba a ser el que encabezara los actos, canceló sin ninguna ceremonia todos los eventos que se suponía que estaban programados. Y la verdad es que fue el acto más sincero que ha realizado en todo este tiempo de su historia, porque no solamente reconoce que no hay nada que celebrar, sino que mejor prefirieron pasar por debajo de la mesa esta fecha, porque lo que está en perspectiva en este año es finalmente la total desintegración del sistema del euro, basado en el euro. Lo que está ocurriendo en este momento con los países que más han destacado en todo este proceso, es decir, Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda, estos países, todo el sistema bancario de estos países está evidentemente, patentemente insolvente, pero no es privativo de estos países únicamente, es todo el sistema del euro y todo el sistema bancario entrelazado. Y prácticamente el sistema bancario entrelazado de la zona transatlántica, lo que están insolventes, porque lo que ha ocurrido en Europa es simple y sencillamente la continuación de la crisis de 2008 que estalló entonces aquí en Estados Unidos con la burbuja hipotecaria y que en aquel momento la detuvieron momentáneamente en virtud de los enormes rescates financieros en los que se gastaron billones de dólares
es decir, millones de dólares para darles algo de liquidez a las instituciones bancarias, principalmente los bancos de inversión, que han contaminado también a toda lo que es la banca comercial, la banca del día a día. Bueno, sin embargo, lo que hicieron con estos rescates financieros fue transferir el hueco de los bancos a obligaciones del presupuesto nacional. Y esto ha sido precisamente la brega día a día desde mediados del año pasado, que se hizo más evidente aquí en la política de Estados Unidos con la pelea en torno al presupuesto. Porque el presupuesto está prácticamente comprometido debido a estos rescates financieros. Y es eso lo que ha declarado la recesión, como le llaman ahorita a lo que muchos economistas ya están planteando, hablando como una profunda depresión económica en la que nos estamos metiendo. Bueno, este mismo hueco que tienen, que se manifestó aquí en Estados Unidos entonces, y que las soluciones a las que se echaron mano en aquel caso, en aquella ocasión, son los que ha estado repercutiendo, ha sufrido los efectos en este momento, pues eso es lo que se transfirió hacia Europa. Y resulta que en este momento la gran cantidad del sistema bancario ha estado padeciendo esta situación en la que tienen un hueco tremendo con enormes inversiones que han hecho en derivados financieros de mucho tipo, que son imposibles de pagar, son imposibles, no existen las cantidades simplemente en ninguna parte para poderlos pagar. De ahí es que empezaron también a hacer los rescates financieros e incluso se endeudaron los países como Grecia, como España, como Irlanda, se endeudaron forzadamente porque fue la propia Unión Europea los que obligó a forzarlos a que se endeudaran para salvar a sus bancos, para rescatar a los bancos, y están en una situación ahora en que los países mismos están al borde de declararse en incumplimiento de pagos. El más evidente es el caso de Grecia. Y no tienen más alternativa que declararse en bancarrota, declarar la moratoria a la deuda, abandonar el euro y tratar de reorganizar sus economías nacionales. O lo que está ocurriendo en este momento, que es que la Unión Europea se ha convertido prácticamente en una administradora de las economías nacionales y está imponiendo unas políticas de austeridad terribles como nunca las habían vivido los países de Europa, aunque en las décadas de los 80, 90 y siempre en Iberoamérica se han padecido estas políticas de austeridad que pone el Fondo Monetario Internacional, que administra el Fondo Monetario Internacional y que ahora las están padeciendo en Europa, con consecuencias para toda la economía mundial. Ahora, lo que es transparente en este momento para el público en general es que esta es una política que se está aplicando con el propósito de salvar, rescatar a las instituciones financieras privadas, a los bancos privados. Es decir, empresas privadas que hicieron inversiones riesgosas, que prácticamente ahora se les califica que fueron inversiones de como ir a apostar en un casino y que perdieron. Y resulta que son, irónicamente, estas instituciones ahora las que están forzando a que el gobierno intervenga para rescatarlos, en detrimento de las otras obligaciones que tiene el gobierno que hacer con sus escasos presupuestos. Ese es el tipo de pugna que está en este momento desenvolviéndose, no nada más en Europa, aunque es el sitio más directo e inmediato, pero que es el tipo de conflicto que se está manifestando por todas partes, porque la consecuencia de esto es la parálisis de la economía, el desempleo masivo, y esto es exactamente lo que se viene manifestando aquí en Estados Unidos también. Durante todo el periodo de gobierno de Barack Obama, lo que ha estado administrando Barack Obama es precisamente esta crisis, profundizándola más con las propias medidas que ha tomado, llevándola más a profundidades mucho mayores.
Y bueno, es aquí precisamente en medio de esto en que está ahora abriéndose a debate la alternativa. Una alternativa que verdaderamente, para ser justos, Lyndon LaRouche, el economista y estadista Lyndon LaRouche, fundador de la revista EIR, Intelligence Review, resumen ejecutivo, ha venido planteando esta solución desde hace tiempo, que es retornar a el planteamiento que hizo originalmente Franklin Roosevelt en 1933 con la ley bancaria de 1933, conocida como la ley Glass-Steagall. La ley con la cual Franklin Roosevelt reorganizó por completo el sistema bancario, separando a los bancos de inversión, los bancos que son prácticamente casas de bolsa más que bancos, en realidad, lo que se les considera, se les llama bancos de inversión, separarlos de la banca común y corriente, la banca normal, e impedir que utilicen los fondos de la banca normal, y sobre todo impedir que el gobierno rescate ese tipo de entidades especulativas, separarlos. Y el gobierno únicamente se encarga y se hace responsable de la banca comercial, de la banca que se encarga de llevar a cabo las actividades de ahorro y préstamo. Entonces, ese tipo de reforma que introdujo Roosevelt en 1933 fue la que posibilitó, hizo posible la recuperación de la depresión en aquel entonces. Y esto es lo que está ahorita, en este momento, en la discusión. Esto es el debate en este momento. Hay esta propuesta que hizo Lyndon LaRouche desde que se comenzó a manifestar la crisis en el 2007. Hizo este planteamiento y hasta este momento está encontrando eco en la forma de la propuesta que ha introducido la congresista Thatcher de Ohio. Introdujo una propuesta de ley para que se discuta en la Cámara de Representantes, que cuenta ahora con 57 otros representantes que la están copatrocinando. Esto es el comentario prácticamente cotidiano en muchos centros de discusión, y esto es también el centro de la propuesta para la reorganización de las finanzas y de la economía en Europa. Esta es la alternativa que se está abriendo en este momento. Esto, el obstáculo que si podemos llamarlo así, con el que cuenta esta propuesta, que es una solución probada y demostrada para reorganizar las finanzas, es la resistencia de los centros financieros, de los dueños de las finanzas, para eliminar precisamente todo ese sector financiero que está consumiendo a la economía productiva. Ese es el meollo del asunto en este momento, ¿no? Y sobre todo el deterioro al que se está llevando, que está conduciendo por completo la economía real, la economía física, eso es lo que está motivando aceleradamente el planteamiento urgente de la necesidad de hacer esta reorganización financiera. Y además, pues tenemos que los sectores de poder, concentro en la City de Londres, que son los que dominan verdaderamente las finanzas a nivel mundial a través del grupo Interalfa, de bancos Interalfa, que son los que están más involucrados en esta crisis de insolvencia de los bancos. Pues estos centros de poder están tratando de hacer lo posible por impedir las soluciones que se han venido planteando por otra parte, que han estado tratando de estructurar Rusia y China principalmente para hacer una reactivación genuina del proceso económico, ¿no? Y son estos centros de poder los que están generando la crisis política en torno, digamos, por ejemplo, en torno a Siria, en torno a Irán, con la perspectiva de verdaderamente provocar un conflicto, no directamente con estas naciones, sino provocar un conflicto, llevar a un enfrentamiento con Rusia y China, que están haciendo un planteamiento de una reestructuración de la economía
economía a nivel internacional. Esto es en grandes rasgos la situación que tenemos en este momento. David, ¿me escuchas? David. Sí. Te quiero preguntar algo. Esto trae un razonamiento. Las medidas que el sistema financiero internacional está tomando son unas medidas draconianas. Esas medidas draconianas nos inducen al uso de la fuerza. ¿Qué papel está jugando? Tengo entendido que ahorita hay una ley que le da ciertas prerrogativas a las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Entonces quisiera saber qué papel están jugando y si los gobernantes están dispuestos a pagar las deudas impagables con el hambre de sus pueblos. ¿Qué opinas de eso, por favor? Fíjate que esto es parte precisamente de cómo se está desenvolviendo las cosas. Resulta que recientemente, como decía, hay una situación en la que el presidente, voy a extender un poco para plantear el contexto de lo que está haciendo en este momento el gobierno de Estados Unidos con la recién aprobada Ley de Asignación de la Defensa Nacional, que es una ley, digamos, anual que se hace para planificar el gasto de la defensa. Pero que en esta ocasión la propia Casa Blanca estuvo especificando, estuvo insistiéndole al Congreso que tenía que introducir ciertas disposiciones en ella para continuar la actividad que están realizando, de hecho, desde el periodo del gobierno de Bush anterior, y son disposiciones que permiten a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que permiten a cualquiera que consideren sospechoso de terrorismo o de estar aliado con Al-Qaeda o grupos con los que están en combate, bueno, les permite apresarlos, arrestarlos, ponerlos en cárceles militares, llevarlos a un tribunal militar, sin abogado, sin representación de ningún tipo, sin ningún debido proceso. Esto ya ha generado una protesta general de varios sectores, tanto republicanos como demócratas, porque significa una evidente violación a la Constitución de Estados Unidos. Incluso de manera más directa, Lyndon LaRouche ha calificado a esto como una ley similar a la ley habilitante que le dieron a Hitler después del incendio del Parlamento. E incluso el historiador y exfuncionario, exoficial de la CIA, Phil Giraldi, ha dicho que esto es precisamente eso, ninguna otra cosa más, exactamente la misma ley habilitante que le dieron a Hitler, no sé cómo lo está calificando. Porque pues deja todo prácticamente en manos deja la administración de la justicia prácticamente en manos del Ejecutivo. Y el coronel Wilkerson, que fue el jefe de personal y asistente principal del general Colin Powell, tanto cuando estuvo como secretario de Estado, como asesor de seguridad nacional y incluso desde que fuera jefe del Estado Mayor, el general Wilkerson ha estado trabajando con él. Actualmente el coronel Wilkerson ha estado haciendo una actividad muy extensa, pública, en oposición a las guerras en el Medio Oriente. Y en particular en este tema se ha estado refiriendo a que es una ley que prácticamente lo que parece es que está encaminada a reprimir a la población de Estados Unidos que se está oponiendo precisamente a esta política económica, como son, por ejemplo, los movimientos de ocupar Wall Street, que se ha hecho famoso, se ha conocido mucho ampliamente. El coronel Wilkerson no le quita palabras para decir que de eso se trata, simplemente crear las bases para una represión dentro de los propios Estados Unidos. Ahora bien,
El marco general de esto que quería darles es, yo creo que se expresa también mejor de la manera como lo ha estado diciendo el presidente Medvedev de Rusia. El mes pasado, en 2 ocasiones, cuando menos públicamente por televisión, uno en un mensaje televisado a su país les dijo que el mundo entero se está encaminando a una gran depresión, usando estas palabras. Y advirtió que si bien Rusia hasta ahora ha estado bregando de manera muy adecuada y correcta con la crisis financiera desde el 2008, no puede ser ajena a la situación que se está generando debido a la parálisis de la economía mundial, y que advierte que para estos próximos meses y años que vienen esto va a ser se va a tener que enfrentar con una depresión económica. Y luego posteriormente, esto también es muy significativo, en una reunión con gobernadores de las provincias para hablar sobre la descentralización, tanto en el que estaba presente también el primer ministro Putin, hablaron de las alternativas que hay frente a esta situación que se prevé como una depresión económica, y estuvieron hablando de las medidas que adoptó Franklin Roosevelt en los años 30, y sobre todo referencia a las charlas lo que se llamaban las charlas de chimenea que daba cada semana Franklin Roosevelt para explicarle a la población el tipo de medidas que se estaban tomando. Medidas bien interesante, no medidas de austeridad como las que se están tomando en esta situación, sino todo lo contrario, sino las medidas con las que a través del gasto público planificado, a través del gasto público se reactivaron tanto a la empresa privada como a las obras públicas, a través de la producción de generación de infraestructura que se generó rápidamente empleo productivo para toda la población, que fue la manera como se reactivó la economía en aquel entonces. Ok, David, te quiero preguntar algo porque estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo, quisiera que me dieras en unos 3, 4 puntos para despedirnos porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué se propone? ¿Cuál es la solución para que esta economía no se siga subsumiendo en esa quimera en la que se encuentra? Lo primero que todo es la reorganización del sistema financiero. Es necesario dejar que todos estos bancos que están en insolvencia simplemente tienen que ser cerrados y clausurados. El gobierno no tiene por qué pagar las deudas de juego de esos bancos. Inmediatamente después se tiene que crear las bases para que haya, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, como lo ha planteado Lyndon LaRouche, la necesidad de crear un banco nacional a través del cual se emita crédito para la producción exclusivamente y para empezar a generar el tipo de obras, grandes obras de infraestructura que van a generar el empleo sobre la base del cual se va a reactivar la economía y se va a echar a andar por ejemplo, la industria de la construcción que está paralizada desde hace ya más de 4 años aquí. Y sobre la base de estos acuerdos, de esta reorganización interna, se tienen que hacer acuerdos de largo plazo entre los países. Es necesario acuerdos para tener un sistema de tipos de cambio fijo. Tiene que haber unas bases sólidas y confiables para que haya acuerdos entre los países, en las que no les van a cambiar, se va a prohibir la especulación con las monedas, que impedir que cualquiera pueda hundir una moneda nacional y con eso hundir a toda la población. Tiene que prohibirse y sentar las bases como existía anteriormente para que haya tipos de cambio fijo. Sobre base de esto es que puede haber créditos de largo plazo a bajo interés, y eso es otra cosa. Además, los intereses tienen que ser intereses fijos y no estar especulando con los intereses como está ocurriendo ahora,
que es lo que tiene hundido particularmente las economías de Europa. Entonces, sobre la base de estos acuerdos es posible llevar a cabo una recuperación de la economía a nivel mundial. Ok, David, te agradecemos esta información que nos acabas de dar, te damos las gracias y vamos a pasar a otro punto. Muchas gracias, David. Muchas gracias por estar con ustedes. Un cordial saludo. Okay. Bueno, queridos televidentes, ustedes acaban de escuchar, vamos a ir a un corte comercial y al regresar tenemos otra personalidad con nosotros para discutir este tema. Bueno, nuevamente aquí con ustedes, apreciados televidentes, creo que el tema que acabamos de tocar es un tema importante, puesto que lo que sucede en otros lados es vinculante para nuestro país. Si ustedes se dieron cuenta, tocamos el tema de donde se fracturan las economías nacionales, se pierde las monedas locales de cada nación, y eso es pérdida de soberanía y se traduce en una ocupación estratégica. Porque en el momento que adoptamos una moneda extranjera, estamos sujetos a la ley extranjera. Entonces eso da lugar a las políticas de saqueo. La política de saqueo conlleva a que ya no haya una junta monetaria que decida qué se paga, qué no se paga, que no haya una moratoria de pago y que empecemos a pagar esas deudas de los abusos de los bancos privados con los impuestos que tanto nos han costado y que generan hambre. Y no importa cuántos habitantes no tienen casa, cuántos ciudadanos no pueden tener la recreación que necesitan sus hijos, y eso todo eso unido lo que viene a hacer es a sumar una cauda de crimen organizado, porque hay pérdida de conciencia, hay dolor, hay hambre, hay frío, y hay muchas cosas que vienen a golpear a la sociedad en general y a fracturar nuestro tejido social. Es importante el tema que vamos a discutir hoy. Con nosotros está el licenciado en Sociología, y ustedes ya lo conocen, el profesor investigador de la USAC, con más de 20 años de investigación y de estudios en investigación estratégica, no solo en sociología militar, sino que en todo tipo de estrategia, para poder hacer análisis profundo en estos temas. Y con nosotros nos acompaña hoy el doctor y licenciado Edmundo López. Bienvenido, licenciado Edmundo. Mucho gusto, Roberto. Es un placer. La orden aquí siempre para evaluar qué está pasando en Guatemala y en el planeta. Gracias. Mucha responsabilidad. Para mí es un poquito comprometedor el tema y poder tener una personalidad que maneje el tema, ¿verdad? Es decir, sería interesante tener también aquí al doctor Morales con usted para poder hacer un tipo de análisis simbiótico para poder tener unos parámetros de qué nos espera a Guatemala. Correcto. Si hoy estamos viendo lo que vimos, que la debacle mundial que está pasando en otros países nos puede pasar a nosotros y definitivamente nos vamos de corbata, podemos entrar incluso a la cola de una conflagración, y no va a ser una conflagración sencilla. Si se da otra guerra, hoy Irán tiene energía nuclear, tendría una guerra termonuclear porque tiene que defender, es un poderío. Inglaterra no trata de llevar esto a cabo en su economía, tiene unas deudas impagables, y lógicamente lo que hay que hacer dentro de la política de despoblación es mermar población, no cumplir con esos pagos, secuestrar los recursos naturales de cada uno de los países que están en el globo alrededor de ellos, y hacerse más poderosos en una forma financiera especulativa. Lógicamente los países que están en defensa no se van a dejar, tratan de defender su economía también, y esto lo único que va a hacer es llevarnos a una economía flotante, más ficticia de la que tenemos ya ahorita. Es vinculante y es interesante porque estamos a la toma de posesión del nuevo presidente, donde recibe un gobierno también con una deuda impagable que la está arrastrando, con sus bancos que están con una economía ficticia, no están, si no es a través del dinero también que se especula del narcotráfico y que de alguna manera lo filtran, pues la economía estaría muy golpeada. Otro rubro importante también, que son los migrantes, que nos dan de comer. Entonces, nos viene a poner en el filo de la navaja, porque seguimos pagando los gobernantes, digamos, el nuevo presidente va a seguir pagando una deuda impagable
con hambre de los guatemaltecos, no se puede pagar una deuda con hambre. Tenemos que ver cómo se hace una deuda, es decir, una economía soberana donde sea equitativo, donde no sean intereses especulativos, fratricidas, que lo que tratan es simular un crédito, y que es lo que hacen las tarjetas de crédito en el sistema financiero, y aparentemente le están dando la mano, pero no miden la capacidad, como los préstamos que han dado ahorita, que son préstamos irresponsables. Le dan a la nación 20, 30, 50, 100 mil millones, no supervisan, no hay un fideicomiso si se está invirtiendo, si se está pagando y si es productivo esa inversión para el retorno de capital. Entonces, lo que hacemos es que nos están dejando a la debacle. Ahorita con la nueva reforma fiscal, que es un poquito aventurada, a mí se me viene a la cabeza pensar de que tenemos una ley de extinción de dominio, que es una ley fratricida, que es un simulacro de la ley que tiene Colombia, para un narcoestado. Una ley donde están quitándole, expropiando para que autorice que los bienes que se le quitan al crimen organizado y al narcotráfico pasen a ser propiedad del Estado para ayudar al ministerio, digamos, al organismo judicial. Pero también podríamos ese dinero o esos bienes encaminarlos al pago de la deuda. Lo que pasa es que los bancos extranjeros no aceptan ese tipo de pago porque lo que importa es el sometimiento de los países para robarle su soberanía. Así que entremos en materia y queremos oír su opinión, doctor. Es un gusto estar acá con usted, Roberto, siempre en este programa que trata de esclarecer los grandes problemas del país y del planeta. Sobre la base de lo que escuché de David Ramonel, se me dieron una serie de reflexiones, porque estamos viendo cómo, de una manera peligrosa, paulatina, el mundo se está polarizando de una manera extraordinaria en bloques económicos, políticos y militares, y hay el riesgo, porque nunca hay que olvidar aquel famoso paradigma que dice, se sabe cómo empieza una guerra, pero no cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar. El ejemplo de lo que pasó en Guatemala es muy significativo. Empezó una guerra en el 60 y duró 36 años. La Primera Guerra Mundial también es un paradigma muy importante. El asesinato de unos príncipes en los Balcanes, en Yugoslavia, abrió paso a la Primera Guerra Mundial. 10 millones de muertos. Entonces, estudiando un poco aquel gran estratega alemán que se llamó Karl von Clausewitz, tiene un libro famoso que se llama De la Guerra, estudiándolo y actualizándolo en torno a lo que está pasando ahorita a nivel internacional, podemos sacar ciertas conclusiones. Esta polarización que se está dando, China, Rusia, Irán por un lado, Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN por otro, fácilmente puede dar lugar a un error, a un pequeño error, una confrontación, por ejemplo, barcos de guerra norteamericanos y rusos cerca de Siria, y puede fácilmente empezar la Tercera Guerra Mundial. Imagínense lo que significaría eso. Millones de muertos, el planeta contaminado, destruido Moscú, Shanghái, Beijing, Nueva York, Chicago, porque estas potencias tienen cohetes balísticos intercontinentales con cargas nucleares múltiples. Entonces, es un juego sumamente peligroso, muy peligroso. Esto tiene que ver con estrategias de carácter militar, pero no hay que olvidar que la gran estrategia, siempre la gran estrategia, es la gran política. Y esto pareciera que es lo que están olvidando, especialmente los dirigentes de Francia, de la OTAN, de Inglaterra y de Estados Unidos, particularmente los generales del Pentágono, porque no están básicamente apoyándose en la gran estrategia que es la política, en función de darse cuenta que, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, por medios violentos.
Pero a esto hay que agregar lo que señalaba el gran estratega británico, el capitán Vasily Henry Learhart, que también la guerra es la devastación de la política. Es la devastación de la política, es la destrucción de la política, porque entonces, al estar simplemente guiados por la estrategia militar, pesa entonces la idea de debilitar, romperle la columna vertebral de la resistencia del adversario o aniquilarlo. A esto le podemos agregar algo más. ¿Qué pesa en el planeta? En el planeta pesa una estrategia que está profundamente interiorizada en los dirigentes, especialmente los dirigentes que en un momento determinado no manejan la gran política como estrategia, no son filósofos, no son humanistas, no son verdaderos estrategas, y entonces se guían por lo que Robert Kaplan, un halcón estadounidense, señala. Hay un pleito permanente entre los estados nacionales. Hay una pugna permanente entre los estados nacionales, especialmente entre las grandes potencias y las grandes superpotencias. Y esto trae como consecuencia una carrera armamentista extraordinaria, donde se invierten billones de billones, se generan guerras. Ahí está el caso de Libia, por ejemplo. Y entonces este afán de imponerse los estados nacionales más poderosos, las superpotencias, caso de Estados Unidos, en el pasado la Unión Soviética, la OTAN, a lo que da lugar entonces es a que no se conciba que el planeta puede tener una salida de gran sabiduría y humanismo que tendría que ser sobre la base de que paulatinamente vaya floreciendo un gran organismo mundial. En este caso tiene que ser las Naciones Unidas, pero tendría que haber un gran parlamento mundial también para poder realmente ir dirigiendo el planeta e ir generando salidas alternativas a las salidas belicistas, a las salidas de hegemonía de las grandes potencias. Aquí le traigo a cuenta incluso a uno de los consejeros del presidente Obama, que también fue consejero del presidente Carter, pero que es un estratega, incluso que a veces ha sido un halcón de la política internacional estadounidense, que es Zbigniew Brzezinski. Pero Zbigniew Brzezinski, con su gran talento, pese a ser un gran defensor y un ideólogo del imperio estadounidense, en sus últimos 2 libros, ¿qué plantea? Plantea en su libro Estados Unidos, o liderazgo mundial o dominación mundial. Él parte de que es imposible dominar el planeta. Estados Unidos puede ser la primera potencia mundial, pero no tiene capacidad para dominar el planeta, aunque tenga 700, 800 bases militares en todo el mundo y tenga el poderío naval que tiene, 11 portaaviones, submarinos atómicos. No puede dominar el mundo. Entonces Brzezinski está planteando que es necesaria un liderazgo mundial que significa no correr riesgos acelerados hacia un enfrentamiento entre sus potencias que traigan como consecuencia el holocausto nuclear. Y tiene otro libro extraordinario, que es cabalmente un libro donde analiza la guerra de Irak. Se llama 3 presidentes, la crisis de la superpotencia nuclear, otra oportunidad, y analiza los gobiernos de Clinton, del presidente Bush padre y de George W. Bush hijo. Analiza sus yerros, sus errores, sus luces, sus sombras, pero al final concluye que el gobierno de George W. Bush, aventureramente y con mentiras, faltando a la verdad, haciendo incurrir en mentiras al gran estratega estadounidense, el general Colin Powell, en la ONU, se metió a la guerra de Irak, se metió a la guerra de Afganistán, y en un momento determinado pensaba que era fácil doblegar esos países y continuar tratando de dominar Pakistán, Afganistán, Irán, etcétera. Es decir, todo un proyecto belicista aprovechando la debilidad de que cayó Rusia después de la desintegración de la URSS. Esa debilidad no existe, ahora ya no existe. Entonces, el presidente Obama de alguna manera le ha dado continuidad a esa estrategia peligrosísima, porque nos puede conducir al holocausto nuclear. Tiene razón. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Bueno, tema súper interesante, licenciado Edmundo, tema súper interesante. Esto me trae a colación cuando estamos hablando de Huntington y Brzezinski. Ellos formaron parte del gobierno de Bush, de los halcones, fueron parte de esa política de sobacamiento para los demás estados alrededor que nos llevó incluso a la guerra de Irak y a todas estas guerras que hemos tenido en esta última época que ha pasado. Me preocupa algo, los ejércitos, porque el ejército de aquí es su entrenamiento es también de un ejército norteamericano, con su política de seguridad nacional. Se pretende sacar al ejército como se está sacando en los Estados Unidos. Al final, los ejércitos son culpables, a ellos se les deducen responsabilidades, pero ¿por qué? Porque esa política que se está manejando no obedece a la conservación de la especie humana como especie, a la conciencia del ser como ser, sino que obedece única y exclusivamente a intereses económicos. Y es decir, eso caemos en aquello de que el fin justifica los medios. No importa qué vamos a hacer, pero logremos lo que tenemos que lograr y sacrifiquemos el interés colectivo, pero beneficiemos el interés particular, y el derecho lo reza. El proceso económico en ese camino va. Entonces me preocupa, me llama la atención, porque todo esto que estamos viendo, y precisamente lo que toqué al principio, que era también dentro del tema económico, el pacto fiscal, no es necesario oprimir una población más de lo que ya está. Sí es bien tener brigadas de supervisión o brigadas de seguimiento en el pago de impuestos. Pero, ¿por qué no trabajamos en combate al crimen? Y si hay una ley que dice que entre más le capturamos droga, entre más le capturamos armamento, entre más le capturamos delincuentes al narcotráfico y al crimen organizado, pues eso nos va a servir, en vez de que un narcotraficante viva opulentemente y tenga 40, 60 millones de dólares enterrados en su casa, pues que esté en infraestructura invertido, que esté incluso en lo que los impuestos van dirigidos para mejorar la infraestructura de los ciudadanos, y que se empiece a aplicar. No necesariamente para darle solo para la investigación al sistema judicial, sino que a la supervivencia de los habitantes, incluso al pago de la deuda. Entonces, ¿cómo ves este panorama, Edmundo? Bueno, pues continuando un poco con la introducción de análisis que hice, yo creo que en gran medida todo esto está determinado en parte porque hay angustia en estrategas estadounidenses, hay angustia en los sectores dirigentes por el hecho de que el mundo se está abriendo y se está convirtiendo en un mundo multipolar. Ya no existe un mundo unipolar dominado o hegemonizado por Estados Unidos. Estamos frente a un mundo multipolar donde hay superpotencias atómicas y nucleares como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero también China y Rusia, con acceso a una tecnología extraordinaria de cohetes balísticos intercontinentales, submarinos atómicos, grandes bombardeos. Y en el terreno económico, la crisis económica está golpeando terriblemente a Europa. Hay riesgo de que se desintegre Europa, que desaparezca el euro. Las deudas de Inglaterra, de Francia, Alemania son enormes. La deuda de Japón, 225% del PIB. La deuda de Estados Unidos, más del 100% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos ya se va acercando a los 20 mil millones de dólares. Pero aparte de eso, tiene que sostener la guerra de Afganistán y tiene que sostener 700, 800 bases militares en el planeta. Y junto a este fenómeno se está dando el hecho de que la economía, donde se están dando los mayores procesos de acumulación de capital y de poderío y de productividad económica, es en Asia. Singapur, Hong Kong, Taiwán, especialmente la China continental. La China continental ya es la segunda economía del mundo. Sobrepasó a Inglaterra, sobrepasó a Alemania, sobrepasó a Japón y próximamente, probablemente, sobrepasa a Estados Unidos. Todo eso genera angustia porque los estadistas se guían por la idea de que detrás de que un país va avanzando en su poderío económico, en su poderío tecnológico y en su poderío militar, hay el riesgo de que se convierta en un país dominante, en un país hegemónico, y eso no lo soportan los estrategas ingleses, franceses y estadounidenses. Y es ahí lo que genera angustia
y genera entonces estrategias que se cree que pueden ser contratendencias para evitar que China se convierta en la mayor potencia mundial o que Rusia mantenga una paridad estratégica nuclear y de misiles balísticos intercontinentales con Estados Unidos. Ahí está el riesgo precisamente. Puede empezar la guerra, tal vez en el año 2012 hay posibilidad de que no se dé porque es año electoral en Estados Unidos. Pero una chispa puede desatar una conflagración. Por ejemplo, en el Golfo de Hormuz, donde hay prácticas militares iraníes y están los portaaviones estadounidenses y pronto va a llegar un destructor inglés, el Daring, ¿verdad? Una chispa puede desatar una conflagración mundial. E imagínese usted, esa es la destrucción del planeta. ¿Qué trajo como consecuencia para Hiroshima y Nagasaki? Cuando, como consecuencia de las bombas nucleares estadounidenses, murieron 300, 400 mil japoneses, pero después, paulatinamente, fueron muriendo más por la radioactividad, al punto que probablemente eso llegó a ser 1 millón de japoneses. ¿Qué pasaría una conflagración mundial en la que sean afectados Moscú, Beijing, Chicago, Nueva York, Washington? Eso es la destrucción del planeta, es el holocausto. Y por eso, yo creo que estos estadistas deberían de hacer una reflexión profunda de ese camino acelerado de carácter belicista que están siguiendo y que los ha llenado de mucho triunfalismo después de haber derrotado al ejército de Libia y matado a Gaddafi. Entonces, piensan que lo mismo puede pasar en el caso de Siria, en el caso de Irán, y no se dan cuenta que entonces eso ya significa enfrentar a China y a Rusia. Eso significa la guerra nuclear y la extinción de la raza humana. Por eso, yo sugiero a estos estadistas, con modestia, vivo estudiando plenamente cuestiones estratégicas mundiales, la crisis de Guatemala, la crisis del planeta, que lean un libro de René Girard, un estudio profundo de Clausewitz, donde él plantea que en un momento determinado, Occidente se está deslizando de manera paulatina y temeraria hacia una polarización que puede terminar con el apocalipsis, con el holocausto nuclear. Eso en lo que se refiere al aspecto mundial. Ahora usted hizo una referencia al ejército de Guatemala. Yo tengo una reflexión también. Ya dije en días pasados, en una entrevista que me hicieron en Prensa Libre, que el ejército de Guatemala debe poner los ojos en las reflexiones estratégicas que han venido haciendo los ejércitos de América del Sur. Dice, posicionamientos estratégicos de los ejércitos de América del Sur frente al siglo XXI. Y de ahí salen líneas fundamentales. La defensa de la soberanía y la independencia nacional. Y ser un ejército que paulatinamente se comprometa más con el bienestar de su pueblo, en función de resolver la problemática social con justicia social y evitar que el ejército se vea implicado, por ejemplo, en acciones encaminadas a desalojar campesinos que ocupan tierras donde hay conflicto, que podrían resolverse a través de tribunales agrarios. Hacen falta los tribunales agrarios en Guatemala, así como hay tribunales de trabajo. Pero el ejército no se debe involucrar en ese tipo de actividades, porque eso a lo que da lugar es a derramamiento de sangre, a más odio en el país, a más polarización. Debe ser un ejército consciente que este es un país desigual, injusto, carente de justicia social, con hambre y con profundo desempleo. Por eso hace falta un proyecto nacional, un proyecto histórico nacional, y el ejército tiene un gran papel que jugar ahí hacia el futuro. Y por eso no solo hay que estudiar la estrategia militar estadounidense, la doctrina militar estadounidense, también hay que estudiar la doctrina de ese Consejo de Ejércitos Latinoamericanos que están planteando salidas encaminadas al bien común y la defensa de la soberanía. Es cierto, muy puntual, muy interesante. Los ejércitos son los responsables, incluso dentro de la estrategia nacional, dentro de lo que se denomina el poder nacional, para poder desarrollarlo, para poder aplicarlo, para poder moldear esa estrategia nacional, tener brigadas de operaciones psicológicas. Brigadas de operaciones psicológicas no quiere decir
entrar a las escuelas, a los colegios, que es donde se manipula la mente de los niños, y enseñarles cuál es su educación cívica, cuál es el amor a la patria, cuál es la soberanía nacional, ¿verdad? Cuál es la libertad del territorio y su integridad. De hecho, el artículo de la ley constitutiva del ejército dice que el ejército es la institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de la nación, la integridad de su territorio y la paz en la república, claro, que es único e indivisible, esencialmente apolítico y no deliberante. Y cómo se integra. ¿Esto qué quiere decir? Que si realmente se cumpliera, pues nosotros seríamos grandes como país, porque no es la división la que hace grande un país, sino que es las fuerzas comunes, es la unidad nacional, es la cohesión mental de un mismo principio y un mismo eje que lo va a llevar a la conquista de un solo objetivo. Eso lógicamente va a traer como consecuencia una estabilidad económica, una estabilidad emocional, principalmente de uno, ¿verdad? Porque si no está uno bien con uno mismo, pues definitivamente no va a estar bien con su pareja, mucho menos va a estar bien con el grupo, mucho menos con la especie humana, y así vamos a ir en todas las dinámicas de la vida para lograr la existencia, fracasando y entrar a la espiral descendente de la vida, que probablemente será la tierra radiactiva. Así que te agradecemos mucho, Edmundo, que estés con nosotros, que hayamos hecho esta reflexión. Nos quedan 2 minutos para que hagas tu conclusión y te puedas despedir de nuestro querido público. Esperamos que los estadistas de las superpotencias hagan una reflexión profunda y que estudien la historia y que se den cuenta, vuelvo a repetirlo, que una chispa puede encender una gran conflagración. Se sabe cómo empieza una guerra, cómo no termina. Pero aquí está de por medio la vida de 6.000 millones de seres humanos, la civilización industrial, el desarrollo económico-social. Es importante hacer reflexiones profundas para no seguir en ese proceso mortal hacia una polarización que traiga como consecuencia la guerra termonuclear. Okay. Le hacemos una reflexión y un llamado a nuestro presidente entrante, porque es militar, y al nuevo ministro de la Defensa. Confiamos en que van a anteponer el bien común sobre el bien particular, y sobre el bien común van a anteponer el bien nacional, el bien del Estado, de un Estado nacional soberano, de un Estado independiente. Y no solo la estrategia responde solamente a cuestiones militares, sino que también a las cuestiones económicas. El sistema financiero debe ser regulado, debe ser controlado, debe ser supervisado y se le debe dar seguimiento. Así que desde los estudios de Vea Canal les agradecemos que estén con nosotros, les damos un saludo fraternal, démosle seguimiento porque esta es la segunda conferencia que tenemos y que vamos a darle seguimiento. En la próxima creo que vamos a tratar de que esté el licenciado Edmundo y el licenciado Morales. Así que tengan un buen día y que Dios les bendiga y los guarde en sus casas. Muchas gracias, televidentes.